Hola, 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 buenas tardes. Espero que se esté oyendo todo genial, que estaba con la intro y de que me he dado cuenta no tenía puesto el micro. Madre mía, una semana, 10 días sin directos, macho, y esto ya es perder un poquito el hilo. A todo esto, nada, aquí en Cruceta llevaba un mes sin hacer ningún directo, pero es que hemos tenido un final apoteósico en la liga respecto a los directos que hacemos en TuSoccer con las alineaciones probables. Y bueno, quería tomarme un ligero descanso al menos de una semana. Así que nada, ya estamos aquí, chicos. ¿Y de qué quería hablar hoy? Pues básicamente, como estáis leyendo aquí, Champions del Manchester City. Realmente quería hacer simplemente un par o tres de reflexiones. Sé que ahora, tras un par o tres de días después de que ya haya finalizado pues la competición continental, pues poquitas cosas se pueden quizá hablar, pero sí que quería hacer un pequeño análisis para la posteridad en clave Champions y sobre todo, específicamente del Manchester City. Entonces, sin más dilación, vamos a analizar un poquito lo que es el desgranamiento de la final, que ya pondré aquí la cámara con las alineaciones. Y sobre todo para que queden esos 11 que, bueno, que a día de hoy pues están muy frescos en la memoria de todo el mundo, pero para el que vea este directo más adelante como algo pasado, como algo pretérito, como algo histórico, como algo clásico, pues aquí las dejamos. Este equipo formado por el Manchester City de Pep Guardiola, Ederson en la portería, defensa de 3, Nathan Ake, Rubén Díaz, Akanji, doble pivote para Rodri y Stones, y esos 4 hombres en la media punta que combinaron, que fueron Gundogan, De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva, y ya finalmente en ataque en punta Erling Braut Haaland. En la alineación del Inter tendríamos el Inter de Milán de Simone Inzaghi, con Onana en portería, defensa de 3, con Bastoni, Acerbi, Darmian, ya ese tribote conformado por el musculoso Brozovic y Çalhanoğlu y Varela, y las bandas, en este caso carrileros, en ese sistema de laterales ofensivos proyectados, que son Di Marcos y Dumfries, y finalmente en ataque Lautaro y Edin Dzeko. Así las cosas, y ya entrando en materia sobre lo que es la final, ¿qué tuvimos? Tuvimos una final de 1-0 en el que en los primeros compases, que hubo algunos ataques serios del Manchester City, caracoleando Bernardo Silva a los 5 minutos prácticamente por la banda y metiéndose por dentro, sorteando a rivales en el área chica para ese tiro cruzado al segundo palo que lamió la cruceta por el exterior. Luego, 2 pases interiores magistrales rompiendo líneas de Bruyne a Haaland en profundidad y al espacio, que el noruego amarró con 2 fuertes tiros, uno, un disparo a las nubes de Estambul, y el otro al muñeco de Onana, bien colocado el portero en el primer palo y cuya potencia del chut pues desestabilizó al arquero camerunés. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un primer acto que fue un partido muy plano, en el que pesó el miedo a perder, sobre todo en cuanto al City, que es el que siempre lleva el peso específico del partido. Quería llevar las iniciativas en el juego, pero fue plano, le faltó electricidad e incluso celeridad en los movimientos. Más atenazado por el gran escenario de su historia, el hecho de poder ganar, de poder conquistar su primera Champions, y además con ese precedente cercano ante el Chelsea que se quedó a las puertas. Entonces, es verdad que no vamos tampoco a desprestigiar la labor que en este caso también hizo el Inter tapando líneas en todos los sentidos, aunque es verdad que yo creo que el Manchester City pudo durante gran parte del partido pues ser mucho más óptimo en ataque, sobre todo en las combinaciones, en la velocidad del juego. No llegamos a ver en este sentido al mejor City. Fue un partido bastante discreto, pero también por el otro lado tuvimos a un Inter muy bueno en la contención. De hecho, mención queríamos hacer de un buen Inter en la otra cara de la moneda, bien posicionado, los 3 centrales colocados y los pivotes del medio campo anticipándose a los movimientos con y sin balón de los Citizen. También ahí debemos declarar que fue Mariscal Brozovic, que se hinchó a interceptar balones con recuperaciones y rechaces. Luego, a partir de aquí, el segundo periodo, o sea, ya estamos en la segunda parte, se inició
con una pájara de Akanji que no cuesta un gol del Inter de milagro, porque también tenemos que decir que fue héroe y villano y al final acabó siendo más héroe porque esa jugada no tuvo repercusión y luego sería clave en la final con ese Goal Citizen, pero en cuestión en esta ocasión dejó pasar un balón que en carrera pues Lautaro le ganó la espalda y solo quedándose escorado en el vector izquierdo le faltó quizá al argentino el temple suficiente para esperar, asistir con un centro lateral a los que vinieran. Y en este caso, pues la ansiedad le llevó a probar suerte con un tiro a puerta que repelió con el cuerpo Ederson en la que sería su primera intervención seria. Ya en el 67 llega el único gol en la final. Vamos a poner aquí para cambiar un poquito de imagen. En el 67 llega el único gol de la final. Akanji, del que hablábamos antes de posible villano, ahora ya sí, héroe. Y un héroe inesperado porque Simone Inzaghi, en su armónico planteamiento táctico de contención para sujetar al City, recordemos que Haaland ya no volvió a aparecer de esos tiros iniciales y De Bruyne se lesionó y abandonó el terreno de juego, con lo cual, claro, el Manchester City se quedaba huérfano de su mejor hombre, que en este caso todo el juego pasa por las botas de Bruyne, sobre todo con esas asistencias y esa visión de juego. Pues no se esperó, sobre todo, para que rompiera un poquito los moldes en esa contención el Inter, no se esperó la incorporación del central suizo, es decir, de Akanji, que en esta ocasión lo que hizo fue, con una buena conducción a través de la misma, en zona de 3/4 llegó, hizo un pase de ruptura a Bernardo Silva y este centró que en un ligero desvío del defensa permitió empalar al Rodri en la frontal del posterior gol de este match, con un marcador que ya luego no se movería, acabaría 1-0. Entonces a todo esto Stones y el propio Rodrigo fueron, al menos para mí, los mejores de esta final por sus recuperaciones y sobre todo por las conducciones que generaban superioridad en el centro del campo, haciendo de enlaces a veces con Gundogan y Bernardo Silva o también Grealish, y también hundiendo al Inter en su área en otras ocasiones gracias a esas conducciones y a esas posesiones. Lo curioso es que el gol que hizo el City hizo que se soltase y jugase más a lo que sabe, un poco lo que decíamos, esa ralentización, esa tenaza, ese anquilosamiento inicial más conservador por el aspecto psicológico del escenario que comentaba antes. Dicho de otra manera, y esta es la conclusión, el juego Sky Blue no condujo al gol, sino que el gol condujo al juego mancuniano. O sea, es un poquito la paradoja. Entonces, Pep Guardiola, lo que yo me quedo de esta final es que no hizo probatura respecto a la final de hacía 2 años ante el Chelsea. Y por un lado, pues Rodri, que no estuvo de inicio en esa final, lo puso, fue clave. Y luego también en los cambios o en las sustituciones, que solo fueron un par, también fue conservador. No cambió el dibujo, no cambió las posiciones, entrando un hombre por otro. Incluso uno no siendo nato, como era Foden, acabó jugando en la misma posición de De Bruyne, con lo cual no tuvo que correr a otros jugadores. Y por lo tanto, pues, por un lado se dedicó a apaciguar el giro de piezas de Inzaghi y por el otro lado mantener al mismo tiempo la estructura de su once. Foden, por ejemplo, jugó en la zona de influencia de KDB, o sea, de Kevin De Bruyne, no se desplazó al extremo y no hizo cambio de piezas sobre el tapete. Por otro lado, Walker salió por Stones para frenar la velocidad de Lukaku y Mkhitaryan desde la medular, siguiendo esas segundas jugadas y interactuando entre el medio centro y el central. Y haciendo, pues, un poquito de enganche defensivo. Por el otro lado, el lado interista, si bien Inzaghi creo que no acertó con Belanova por Dumfries, porque perdió profundidad, o por ejemplo, de la entrada de Ambrosio por Darmian, la verdad es que la inclusión de Romelu Lukaku, ese tercer cambio, sí que fue un acierto. Porque tuvo una clarísima en las postrimerías del partido que Ederson también acertó a abortar. Aunque esto no se ciña tanto al perfil del meta brasileño, porque recordemos que Ederson es más específico en el juego de pies para sacar el balón controlado que no ser el héroe, pues, con esas atajadas individuales o en duelos 1 contra 1. Entonces, en esos minutos en los que el Inter arriesgó más para intentar llegar, un primer rechace en una parábola de cabeza de Di Marco que también acertó a despejar Ederson. Di Marco, por cierto, el jugador con más peligro de los Nerazzurri en los centros y también en las llegadas de segunda línea,
pues vino Lukaku después, siendo el protagonista en un testarazo que Ederson sacó, vamos, con reflejos, que también es verdad que ayudó que el remate fuera muy centrado, pero la verdad es que eso no fue gol de milagro. Y... Hombre, Pedro, ¿qué tal? Dichosos los ojos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, haciendo aquí una pequeña crónica de la final de Champions con este City Inter y hacer unas últimas reflexiones. Ahora estamos aquí haciendo el final de análisis de lo que fue el partido, de lo que fue la final, un poquito en clave táctica. Y ahora pues nada, haremos unas conclusiones finales pues, de lo que es el equipo, de lo que es el Manchester City y de lo que también es Pep Guardiola. Entonces, volviendo a esas jugadas finales donde Lukaku pues, se topó con Ederson, que fue también un héroe inesperado por esas paradas. Una de ellas, ya digo, un testarazo del belga, tras una prolongación de Gosens, que el mismo lateral alemán cruzó de cabeza. También llegó otra jugada en un córner que en este caso Gosens peinó, y también estuvo ahí Ederson muy bien anticipándose para salir, para golpear pues con el puño, el esférico, para que no llegase ninguna prolongación más, ninguna segunda jugada y ningún remate de otro jugador nerazzurri. Así las cosas, la media hora final, hay que decir que fue otro acto de aferro y de sobriedad defensiva por un imperial Rubén Díaz, que estuvo en todas las que pudo para ir al corte y evitar así nuevas oportunidades de los lombardos. Y así es como llegamos al pitido final, que vamos a poner aquí a ese Guardiola campeón. Ahí llegamos al pitido final y el Manchester City fue campeón de una Copa de Europa que se le resistía, pero que al mismo tiempo es la culminación de la obra del propio Josep Guardiola. Y aquí es donde entramos ya en lo que es el análisis del entrenador, para abriros el hilo, el interrogante, la pregunta, el debate, si es que lo hay, que si es a día de hoy Guardiola el mejor entrenador del mundo. ¿Por qué decimos que es la culminación de la obra del Manchester City, esta Champions conseguida? Pues es la culminación porque, por un lado, esto yo aquí también abro un hilo, que es que para mí, por ejemplo, no es meritorio, o para mí no pasa la palabra éxito o fracaso por ganar o no la Champions, ya que evidentemente todos los equipos ricos, los clubes estados, los jeques, los gobiernos, los magnates que han intervenido clubes, tienen la gran obsesión en lo que es la Champions, pero realmente la Champions solo la gana un equipo cada año. Entonces, un mal partido, una mala jugada, algo aislado te deja fuera, estás fuera. Para mí, futbolísticamente, lo que hace que tú domines el panorama y tengas una estabilidad con tu equipo es las ligas que ganas. Eso es lo que para mí, de alguna manera, afronta si hay un ciclo exitoso o no. El hecho de ganar un torneo tan largo como es la Liga, porque marca la irregularidad. Entonces, es verdad que es la culminación, porque el Manchester City era uno de esos equipos que deseaba ganar la Champions porque nunca lo había conseguido, y el proyecto era o es de unas dimensiones muy grandes, económicamente hablando, como para no querer apostar por este título. Dicho lo cual, se proyecta la sensación de que ganar la Champions, por fin, por primera vez, es el broche de oro que le faltaba. Lo que está claro es que ganar las ligas te definen como el mejor. Y esto es algo que ya Guardiola había conseguido, no solo con el Manchester City, sino antes también con el Barça y el Bayern. Pero en concreto, en esta etapa, en el Manchester City, ya llevaba 5 de las últimas 6 logradas. Entonces, claro, estás hablando de un entrenador que ha ganado prácticamente 5 de las últimas 6, que es una barbaridad. O sea, estás demostrando un dominio, una hegemonía absoluta en Inglaterra. Pero bueno, esta Champions es, lo que decimos, la nota final. Y aquí vamos, con datos, con estadísticas, para reforzar esa pregunta que hacíamos, si Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Porque a día de hoy, solamente ahora, hay 2 equipos ingleses, ambos de Manchester, que son el Manchester United en 1999 y ahora el Manchester City en 2023, que logran el triplete. Este triplete que supone Liga, Copa y Champions, o más concretamente en este caso, Premier, FA Cup y Champions. Ese es un gran dato. Otro más, estamos en un momento en el que Guardiola ya es
sí, ya es el segundo entrenador con más títulos en el listado histórico. Estamos hablando de un coleccionista de títulos. Estamos hablando que Guardiola solamente a día de hoy, en cuanto a títulos de sus equipos, Barcelona, Bayern de Múnich, Manchester City, es el segundo entrenador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. Superado solamente por, quitémonos el sombrero, Sir Alex Ferguson, que lleva 49 títulos. Y ya segundo está Guardiola, que tiene 35, posee 35 títulos. Y estamos hablando de una leyenda de entrenador que puede ser, si no lo es ya, sobre todo por la edad que tiene. Tiene muchísimo recorrido todavía para superar ese registro de Sir Alex Ferguson, del escocés. Tercero en esta lista tendríamos a Mircea Lucescu, 32. Luego cuarto, Valery Lobanovsky, 30. Y quinto, Otmar Hitzfeld, con 28. Este es el top 5 de entrenadores con más títulos en su palmarés. O sea, un auténtico devorador coleccionista de títulos. Y ya, como dos últimas grandes estadísticas que refuerzan quizá esta premisa, estamos hablando de que es la segunda temporada logrando el triplete Josep Guardiola, tras el primero que logró con el Barça en aquel lejano ya 2009, y con este del City se convierte en el único entrenador en coronarse con 2 tripletes. O sea, no hay a día de hoy ningún entrenador que haya levantado, que haya conquistado el trébol de los títulos más prestigiosos, que son la Liga de tu país, la Copa de tu país y la Champions League. Y ya por último, y esto un poquito donde yo también me remito a los ciclos, o sea, ya no me voy al sensacionalismo de gano la máxima competición continental, sino que incluso me explayo en lo que es el torneo de la irregularidad, que son las ligas. Josep Guardiola ha conquistado desde que es entrenador 11 de 14 ligas. Estamos hablando 3 con el Barça, 3 con el Bayern y 5 con el City. Un total de 11 ligas de 14, cuyas estadísticas estamos hablando que las únicas ligas que se le escapan son una con el Barça, en la que acabó segundo, subcampeón, que se le escapó la liga de los 100 puntos del Real Madrid de Mourinho en 2012. Con el Bayern hace pleno, o sea, gana las 3 ligas en los 3 años que estuvo en Baviera. Y luego las otras 2 de Premier que ha dejado de ganar en su primero y no sé si el otro fue el tercer año. Una vez acaba tercero, que es la única vez que Guardiola acaba tercero en una liga, o sea, en un equipo suyo en una liga, que esa liga la acaba ganando el Chelsea de Antonio Conte, y finalmente segundo, aquella liga tan igualada, tan disputada recientemente, que llegó pues con el Liverpool de Jürgen Klopp. O sea, que estamos hablando de unos números de escándalo, de auténtica locura. Y con eso cierro la pregunta, con todas estas estadísticas, con todos estos registros. ¿Es el mejor entrenador del mundo en la actualidad? ¿Es el mejor entrenador del mundo del momento? Y voy más allá, ¿es el mejor entrenador del mundo de toda la historia? Con esto, y ya cerramos el reportaje, me voy a la última foto. Esta me ha gustado. Si podemos, la voy a intentar dejar esta en portada de la miniatura. Tenemos aquí al equipo Citizen bajando del avión. Menuda juega, menuda fiesta se corrió Grealish también. Con la Copa de Europa en sus manos, antes de que hicieran toda la rúa por Manchester. Quiero hacer un poquito de análisis de Manchester City, cómo ha mejorado desde que se ha tocado con la mano de Guardiola. Y luego también hacer una pregunta en el aire sobre si esto es o no es lo que queremos de un equipo en general. Y estamos hablando sobre todo de los clubes estado. Para tratar de dilucidar un poquito lo que es la hegemonía de este Manchester City en cuanto a claves de equipo, en cuanto a claves de plantilla. Primero de todo, ha mejorado el juego de posición, sobre todo dándole mucha continuidad al centro del campo, a un centro del campo de diversidad, pero en una esencia que ha mantenido la columna vertebral, que han sido los Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, y luego ha añadido piezas que le han dado músculo, pero al mismo tiempo le han engrasado técnica y conducción.
Y con ello estamos hablando piezas clave como han sido un Stones este año, esta edición, esta temporada 22-23, reconvertido de central a medio centro, y luego de acompañante a Rodrigo Hernández, a Rodri, el ex de Villarreal y Atlético de Madrid, dándole galones para ser esa pieza clave, haciendo un poquito ese mixto de recuperación y de creación. Entonces, estamos hablando de un Manchester City donde se ha notado que el juego de posición ha pasado por los 6 mejores hombres en el centro de campo, entre lo que es la contención y la creación, y sobre todo pues esa llegada a 3/4 donde el juego del equipo ha sido una pisonadora, ha asfixiado, ha controlado, ha dominado y ha generado. Segundo punto, para mí esto ha sido muy clave ahora para llegar tan lejos en Premier y en Champions y conciliando la posibilidad de obtener los títulos, el hecho de fichar un 9 del universo que es el Terminator, el delantero centro noruego que le faltaba, que ha sido Haaland. O sea, los goles que han venido por aquí han sido una brutalidad, y es verdad que antes podía notarse quizá un poquito más esa falta de efectividad en los metros finales cuando habían partidos complicados en los que un rival sabía cerrarse bien. Esto ahora con Haaland, pese a los últimos partidos que le han faltado un poquito de gol, sí que es verdad que ha sido el punto determinante para culminar muchas victorias y muchas remontadas, porque los goles que ha aportado el noruego han sido una barbaridad, y gracias a eso pues el Manchester City ha llegado con opciones reales al final de todas las competiciones y en este caso conquistarlas. Y luego, por último, para mí, y no menos desapercibido que los anteriores casos, ha sido el reforzar, el entrenar la defensa. Ha reforzado y entrenado mucho la mentalidad defensiva del equipo cuando ha tenido que conservar o replegar. Y eso ha dotado al equipo de una mayor solvencia defensiva. No le ha importado saber defender más, no le ha importado dejar de jugar al ataque, no ha necesitado de hecho jugar tan bien y ser tan vistoso con la posesión. Y con ello creo que estos son, para mí al menos a la postre, las claves determinantes que han hecho que este Manchester City haya mejorado muchísimo desde que está Pep Guardiola. Por último, y con ello ya acabamos, abro esa pregunta moral un poquito más de índole filosófica, si queremos decirlo así, o ética, ¿no? Y es el tema de los clubes-estado. Sentando el precedente de que este es el primer club-estado en que levanta una Champions, es decir, no hemos tenido todavía un Newcastle o un Paris Saint-Germain o otros magnates como, no sé ahora mismo qué decir, pero sobre todo el fútbol de Oriente Medio que ha empezado a predominar, sobre todo en Liga Inglesa, o en este caso en París, en el PSG. Nadie ha tenido la posibilidad todavía de, a pesar de esas plantillas astronómicas, esos juegos de cromos de grandes plantillas, no han habido equipos potentes que se hayan los jugadores consensuado, hilvanado como tal, para generar, o sea, para crear grandes equipos. Y esto es lo que por fin, por primera vez, se ha podido producir en el Manchester City, pues con esta filosofía, con este modelo de juego, siguiendo también un poquito lo que es el tema de la cantera y la metodología a lo Masía del Barcelona. También, en parte, pues hemos tenido directivos de la talla de Ferran Soriano, Chiqui Begiristain, el propio Josep Guardiola en el área técnica, que han permitido dilucidar, arrojar luz a este proyecto. Pero ahora mismo la estadística es esa. El Manchester City, con él, sientas el precedente de que es el primer club-estado que gana una Champions. Y esto es la pregunta que yo me hago. ¿Es algo positivo para el mundo del fútbol? ¿O una advertencia de si este es o no el mejor modelo a seguir? Porque ahora esto puede también levantar ampollas y puede motivar a otros muchos gobernadores, jeques, grandes potestades de personalidades, de eminencias que de alguna forma utilicen las grandes fortunas que tienen para seguir comprando clubes. Y esto es algo que puede distorsionar muchísimo la realidad del fútbol, o por lo menos del fútbol que nació en su día hace ya más de un centenar de años. Es decir, ¿es este el modelo económico deportivo que queremos y que necesita el fútbol, que necesita el balompié?
tan alejado también del aficionado de a pie y abriendo una brecha salarial tan grande con otras entidades y abordando así de igual manera el fenómeno de la globalización, que los ricos son más ricos y los pobres más pobres? Esta es la gran pregunta, quizá el gran interrogante para el futuro, si esto es lo que queremos para el fútbol. Pero la cuestión es que con un modelo sostenido, no diré en cuanto a economía, que evidentemente ha habido derroche el que queráis y más, pero sí que es verdad que, a diferencia de estos otros grandes equipos, un conjunto como el Manchester City, con una directiva, con un entrenador que saben a la filosofía y al modelo de juego que quieren, se ha fichado para lo que se ha necesitado y se ha entrenado y se ha confeccionado un equipo que ha competido y que por fin ha logrado ya no solo ser hegemónico en su liga doméstica, sino por fin ganar el máximo trofeo continental. A todo esto, muchísimas felicidades, Manchester City, y veremos cuál es el modelo que vamos a seguir viendo aquí y en otros clubes de cara al futuro. Muy buenas tardes, cruceteros, y nos vemos muy pronto. ¡Chao! Perdonad, me pongo aquí, ahora sí, y ahora me despido, vamos a buscar ese bloque final. ¡Buenas tardes!